Soy Cassandra, tengo 32 años, y esta mañana mi teléfono se iluminó con 14 llamadas perdidas. 3 semanas de silencio se rompieron en un instante. Me quedé mirando la pantalla, mientras las últimas palabras de mi hermana Heather resonaban en mi cabeza. ¿Por qué no desapareces? Arruinaste nuestras vidas. Mis padres la respaldaron asintiendo, así que hice lo que querían. Desaparecí. Ahora, al ver esas 14 llamadas, mis manos no dejan de temblar. Si estás viendo esto, deja un comentario diciéndome de dónde eres. Suscríbete y sígueme mientras te explico cómo separarte de tu familia. A veces puede ser el primer paso hacia la sanación. Crecer en los suburbios de Boston con mis padres. Diana y Frank Watson fue lo que la mayoría llamaría normal en apariencia. Nuestra casa colonial de 2 pisos, con su impecable jardín delantero y su cerca blanca, parecía sacada de una revista. Papá trabajaba como contador mientras mamá regentaba una pequeña panadería en el centro. 6 años me separaban de Montessionton. Mi hermana menor, Heather, una brecha que definió nuestra relación desde el principio. Desde mis primeros recuerdos, yo era la responsable. A los 10 años ayudaba a preparar la lonchera de Heather para el kinder. Revisaba sus tareas y me aseguraba de que tuviera su conejo de peluche para la hora de dormir. Nuestros padres trabajaban muchas horas forjando sus carreras, y yo, naturalmente, asumí el rol de cuidadora. La verdad es que no me importaba. Amaba a mi hermanita con sus rizos rubios y su risa contagiosa. Cuando me tomaba la mano con sus deditos, me sentía importante y necesaria. Sin embargo, las expectativas que tenían sobre nosotras eran muy diferentes. Mis boletines de calificaciones tenían que ser perfectos. Además, ¿por qué no un segundo puesto de sobresaliente en la feria de ciencias? Esfuérzate más la próxima vez, Cassandra. Mientras tanto, Heather trajo a casa la C y recibió elogios solo por aprobar. Ella era la bebé, la preciosa que necesitaba protección. Yo era la fuerte que podía soportar la presión. Las primeras señales de lo que se convertiría en un patrón aparecieron alrededor de los 8 años de edad. Cuando faltaban juguetes, aparecían misteriosamente en mi habitación. Cuando desaparecían las galletas de las muestras de la panadería de mamá, de alguna manera, las migas terminaban en mi mochila. Pequeñas cosas fáciles de ignorar. Todavía recuerdo el primer incidente importante. Yo tenía 14 años. Heather, solo 8. El jarrón de cristal favorito de mamá, un regalo de bodas de la abuela, estaba hecho añicos en el suelo de la sala cuando nuestros padres llegaron a casa. Heather había estado intentando alcanzar un libro en un estante alto y lo tiró. Cuando la confronté, sus ojos azules se llenaron de lágrimas mientras me señalaba. Casi me dijo que subiera. Dijo que tenía demasiado miedo para hacerlo. La decepción en los rostros de mis padres fue más profunda que cualquier castigo. Intenté explicarles, pero mis palabras cayeron en oídos sordos. ¿Por qué fomentas un comportamiento tan peligroso, Cassandra? Tú lo sabes mejor. Eres la hermana mayor. Esa noche se estableció un patrón que nos seguiría durante décadas. Heather aprendió a desviar la culpa con unas lágrimas, y yo aprendí que mi verdad importaba menos que su comodidad. Durante la preparatoria, mantuve un promedio de 4.0 mientras hacía malabarismos con el equipo de debate, el comité del anuario y un trabajo de fin de semana en la biblioteca local. Cada minuto estaba programado, cada logro anotado en las solicitudes de ingreso a la universidad. Mientras tanto, Heather entró pronto en su fase de rebeldía adolescente, faltando a clases, escapándose, experimentando con cigarrillos y cerveza a los 14 años. Mis padres la castigaron, pero no le impusieron muchas consecuencias. Cuando la descubrían, la culpa solía recaer sobre mí. Se suponía que debías estar cuidándola, Cassandra. ¿Por qué no te diste cuenta de que estaba teniendo dificultades? Haces que todo parezca tan fácil que la haces sentir incompetente. El mensaje quedó claro. Su comportamiento era, al menos en parte, mi responsabilidad. Durante mi último año de secundaria, recibí una beca completa para Stanford. Era la universidad de mis sueños, con uno de los mejores programas de informática del país. La carta de aceptación llegó un martes lluvioso y bailé por mi habitación con el futuro brillante ante mí. Esa noche mamá lloró durante la cena. ¿Quién ayudará a Heather? California está tan lejos. Papá guardó silencio, con la decepción evidente en sus labios apretados y el ceño fruncido. 2 semanas después, rechacé Stanford y acepté la beca parcial de la Universidad de Boston. Me dije a mí misma que era una decisión práctica. Vivir en casa ahorraría dinero. Podría seguir trabajando en la biblioteca. Tenía sentido. La mirada de alivio en los rostros de mis padres me convenció de que había tomado la decisión correcta, incluso cuando mis sueños de un sol californiano se desvanecían.
Los años universitarios transcurrieron entre clases, trabajos a tiempo parcial y la necesidad de ayudar a Heather a gestionar su vida cada vez más caótica. Mientras mantenía mis becas y trabajaba 20 horas semanales, Heather apenas se graduó de la preparatoria y se matriculó a medias en un colegio comunitario. Abandonó los estudios después de un semestre, alegando que no era para ella. Mis padres no insistieron. Ella se estaba encontrando a sí misma. Dijeron que tenía tiempo para resolver las cosas. Me gradué de summa cum laude con un título en informática e inmediatamente conseguí trabajo en una empresa tecnológica en expansión en el centro de Boston. Mi salario inicial era más de lo que mis padres habían ganado juntos. Encontré un pequeño apartamento a 15 minutos de la casa familiar y logré mi independencia manteniéndome lo suficientemente cerca como para ayudar cuando lo necesitaban. Y ellos siempre necesitaban algo. 5 años pasaron volando y mi trayectoria profesional continuó ascendiendo. Lo que comenzó como un puesto de programación de nivel inicial se convirtió en un puesto senior y luego en liderazgo de equipo. A los 30, dirigía un departamento de 12 desarrolladores y había más que duplicado mi salario inicial. Cada ascenso venía acompañado de flores de felicitación de mis compañeros, cenas de celebración con amigos del trabajo e interacciones, cada vez más incómodas con mi familia. El éxito cambió la forma en que me veían. La primera vez que llegué a cenar el domingo en mi coche nuevo, un modesto pero nuevo padre de onda lo inspeccionó con los labios fruncidos. Debe ser agradable tener esa cantidad de dinero para gastar, comentó, aunque sabía que yo había ahorrado durante 2 años para poder permitírmelo. Mamá cambió de tema rápidamente y me preguntó si salía con alguien. Su habitual, no tan sutil recordatorio de que los logros profesionales significaban poco sin un esposo e hijos. Para entonces, Heather había pasado por varios trabajos que nunca duraban más de unos meses en cada uno: camarera, recepcionista, ventas directas para 3 empresas de marketing multinivel diferentes. Nada se quedó. Su apartamento, que la ayudé a conseguir con el primer y último mes de alquiler como regalo, cambiaba casi tan a menudo como su empleo. Entonces conoció a Jeremy, de 1,88, hombros anchos y una sonrisa encantadora que nunca llegaba a sus ojos. Trabajaba en la construcción a veces, o al menos eso decía. Su empleo parecía tan esporádico como el de Heather, pero tenía una confianza en él que ella encontraba irresistible. A los 3 meses de saliendo se mudaron juntos. En 6 años, comenzaron las historias. No podían pagar el alquiler porque el jefe de Jeremy no le pagaba. Les cortaron la electricidad debido a un error en la facturación. Su camioneta se averió y necesitaba reparaciones costosas. Cada crisis, misteriosamente, requería exactamente la cantidad de dinero que Heather sabía que yo había recibido recientemente de una bonificación o de la declaración de la renta. Información que recogía durante nuestras cada vez más escasas cenas familiares, donde la conversación inevitablemente giraba en torno a mi situación financiera. ¿Cuánto te aumentó el sueldo ese ascenso?, le preguntaba casi Heather a Jeremy, a su lado, asintiendo con interés. Ese proyecto que mencionaste la última vez, ¿recibiste esa gran bonificación por él? Mamá y papá nunca redirigieron estas preguntas, aparentemente tan interesados en las respuestas como Heather. El punto de inflexión de esta fase llegó, cuando el coche de mis padres, de 12 años, finalmente se estropeó. Los costos de reparación superaron el valor del vehículo y se encontraron sin transporte. Papá necesitaba viajar a su empresa de contabilidad y la panadería de mamá requería entregas temprano por la mañana. Sin pensarlo 2 veces, y compré un Toyota usado confiable. Nada ostentoso pero seguro. Lo conduje hasta su casa un sábado por la mañana, les entregué las llaves y solo esperé agradecimientos. Lo que recibí fue un complejo lío de emociones. Mamá lloró. Papá parecía avergonzado. Y Heather, que estaba de visita, estaba llena de visible resentimiento. Después de que me fui, me llamó. El teléfono vibró en el portavasos de mi auto mientras conducía a casa. «¿Así que ahora solo estás presumiendo?», escupió cuando respondí. «¿Sabes? Jeremy y yo hemos estado ahorrando para un auto durante meses, pero nunca te ofreciste ayudarnos. Pero simplemente dejas un auto nuevo en la entrada de mamá y papá como si nada. Siempre tienes que ser la heroína, ¿verdad, Cassie?». Intenté explicarle que nuestros padres necesitaban transporte para ganarse la vida y que no estaba intentando presumir ni hacerme la heroína. Pero Heather ya había creado su narrativa, una en la que mi generosidad era en realidad una maniobra calculada para hacerla quedar mal. Esa noche mamá me llamó para agradecerme de nuevo por el coche, pero también para sugerirme amablemente que quizás también podría ayudar a Heather y a Jeremy solo para mantener la paz. Esa fue la primera vez que reconocí claramente el
Patrón. No importaba lo que hiciera, cómo intentara ayudar o lo que sacrificara, nunca estaría bien. O no estaba haciendo lo suficiente o estaba haciendo demasiado de forma incorrecta. Empecé a crear distancia, limitando las cenas familiares a una vez al mes, en lugar de llamadas semanales de evaluación y estableciendo límites que parecían extraños e incómodos, pero necesarios. La crisis económica golpeó duramente a C&T, Boston y a los pequeños negocios de mis padres. Sufrieron casi de inmediato. Los clientes de contabilidad de papá comenzaron a reducir costos, muchos abandonando los servicios profesionales en favor de software de impuestos casero. La panadería de mamá vio disminuir los pedidos a medida que la gente eliminaba lujos de sus presupuestos. En 6 meses, tenían dificultades para pagar la hipoteca de la casa que había sido nuestro hogar durante 25 años. No pidieron ayuda, directamente. No tenían por qué hacerlo. Mamá mencionó casualmente durante nuestra cena mensual que tal vez tendrían que vender la casa. Papá comentó sobre las noches de insomnio preocupados por las finanzas. Su orgullo no les permitía solicitudes directas, pero las indirectas eran bastante claras. Les ofrecí cubrir su hipoteca durante 6 meses, tiempo suficiente para que reorganizaran sus negocios o encontraran fuentes de ingresos alternativas. El alivio en sus rostros fue inmediato y profundo. Programé transferencias automáticas de mi cuenta a la suya, sin apenas notar el impacto en mis finanzas. A mi reciente ascenso a promotora principal. Lo que no preví fue que la situación de Heather y Jeremy se deteriorara simultáneamente. Su edificio de apartamentos cambió, los alquileres de los propietarios aumentaron y no podían permitirse quedarse. Sin otro lugar a donde ir, se mudaron a casa de nuestros padres temporalmente. Esta estancia se prolongó de semanas a meses sin un final a la vista. Mis visitas se volvieron cada vez más estresantes. La mesa del comedor, antes escenario de conversaciones incómodas, se transformó en un campo de batalla de comentarios, pasivo-agresivos y hostilidad manifiesta. Jeremy se despatarraba en el sofá, sin apenas esfuerzo por reconocer mi presencia, mientras Heather catalogaba las injusticias que la vida había sufrido últimamente. Mis padres alternaban entre mediar y añadir sus propias quejas. 3 meses después de pagar la hipoteca, descubrí algo que me conmovió profundamente. Había pasado inesperadamente un martes por la noche para dejarles algunas cosas. Ingredientes especiales que mamá necesitaba para un pedido grande de panadería. La casa parecía vacía, pero al dejar el paquete en la encimera de la cocina se oían voces desde la trastienda. No intentaba escuchar a escondidas, pero mi nombre me llamó la atención. El problema es que Cassandra no entiende lo difícil que está la situación. Papá decía, estos pagos de la hipoteca nos ayudan, pero el préstamo comercial es lo que nos está matando. ¿Qué préstamo comercial? No sabía nada de otros problemas financieros. No deberíamos haber avalado a Heather y Jeremy. La voz de mamá sonaba cansada, pero estaban tan seguros de que el negocio de paisajismo despegaría. Me quedé paralizada, tratando de entender lo que estaba oyendo. Mis padres habían avalado un préstamo comercial para mi hermana y su novio, un detalle que nadie me había compartido a pesar de mi importante apoyo financiero. Familia. Salí, sin avisar, con la mente llena de preguntas. Esa noche, una investigación reveló la verdad. 6 meses antes, Jeremy había convencido a Heather de que podía empezar un exitoso negocio de paisajismo. A pesar de no tener experiencia en el sector ni en administración de empresas, habían creado una sociedad de responsabilidad limitada y obtenido un préstamo de $50,000 con mis padres como avalistas. El negocio quebró en 3 meses, tras adquirir equipos que no podían usar adecuadamente y empleados que no podían gestionar. El préstamo entró en impago, dejando a mis padres responsables de la deuda, además de sus problemas financieros. Debería haberme enfadado, pero lo único que sentía era un agotamiento profundo. La cena del domingo siguiente llegué con una propuesta cuidadosamente elaborada. Yo también ayudaría a pagar el préstamo del negocio, lo que me dejaría con unas finanzas incómodas, pero aún manejables. A cambio, quería que Heather y Jeremy tomaran clases de educación financiera y crearan un plan de pagos, aunque las cantidades fueran pequeñas. La reacción no fue la que esperaba. En lugar de gratitud o incluso vergüenza, mi oferta se tomó a la defensiva. Heather me acusó de intentar controlar su vida. Jeremy sugirió que como tenía tanto que compartir, gran parte de mi éxito era lo mínimo que podía hacer por mi familia. Para mi sorpresa, mis padres se pusieron de su lado. «No entiendes la presión que tienen», dijo la madre de Cassandra, dándole una palmadita a Heather en la mano. «Son jóvenes y aún están aprendiendo. No todos pueden ser tan disciplinados por naturaleza como tú».
Me preguntaba cuándo los 30 se habían vuelto demasiado jóvenes para ser financieramente responsable. Pero me guardé ese pensamiento. Modifiqué mi oferta, eliminando las condiciones y simplemente extendiendo la ayuda financiera. Todos parecían satisfechos con este acuerdo, aunque el ambiente seguía tenso. Al salir esa noche, escuché a mi padre en la cocina con Jeremy. Definitivamente podría ayudar más, decía. Con lo que gana, esto apenas afecta sus finanzas. La palabra me dolió más de lo que quería admitir. Los pagos de la hipoteca y ahora la ayuda para el préstamo constituían casi el 40% de mis ingresos, mensuales. Había retrasado mis planes de comprar mi propia casa y había echado mano de mi fondo de emergencia más de una vez para cubrir estos gastos, pero a sus ojos nunca sería suficiente. El punto de quiebre llegó de la noche a la mañana. Martes. Estaba revisando mi informe crediticio como parte de una solicitud para un condominio que esperaba comprar. A pesar de la presión financiera de ayudar a mi familia, había logrado ahorrar lo suficiente para el enganche, y la propiedad era lo suficientemente modesta como para ajustarse a mi presupuesto. Lo que descubrí me revolvió las venas. Se habían abierto 3 tarjetas de crédito a mi nombre en los últimos 4 meses. Tarjetas que nunca había solicitado, recibido ni usado. Las direcciones que aparecían eran variaciones de la dirección particular de mis padres. Los saldos pendientes sumaban casi $20,000. Mi primer pensamiento fue el robo de identidad por parte de un delincuente desconocido. Comencé el proceso de denuncia del fraude, pero me paralicé cuando la compañía de la tarjeta de crédito reveló el número de teléfono asociado a las cuentas. Era el celular de Heather. La realidad me cayó encima como un peso físico. Mi propia hermana me había robado la identidad, abierto cuentas fraudulentas y acumulado una deuda sustancial a mi nombre. Las compras, cuando el representante los enumeró, claramente no eran artículos de primera necesidad, ropa de diseñador, electrónica de alta gama ni escapadas de fin de semana a balnearios cercanos. Pasé el resto del día alternando entre la incredulidad, la rabia y la angustia. No se trataba de un malentendido ni de prioridades diferentes. Era un fraude premeditado, un delito que podría afectar mi futuro financiero durante años, por parte de alguien con quien compartía la misma sangre, a quien había ayudado a criar, por quien me había sacrificado repetidamente. Llegó la cena del domingo y seguí los trámites mecánicamente. Llevé la botella de vino de siempre, felicité a mi madre por su comida y charlé un poco sobre el tiempo y las noticias locales, todo mientras los extractos impresos de la tarjeta de crédito me quemaban el bolso. Cuando sirvieron el postre, los dejé en la mesa junto a mi tarta de manzana intacta. No grité ni acusé, simplemente pregunté, ¿alguien me puede explicar esto? El silencio lo que siguió fue ensordecedor. Mamá parecía confundida al principio. Luego abrió mucho los ojos mientras examinaba los documentos. Papá se quitó las gafas, las limpió innecesariamente y se las volvió a poner sin mirarme a los ojos. Heather miraba fijamente su plato, repentinamente fascinada por la corteza de su pastel. Jeremy fue el único que mantuvo el contacto visual con una mirada calculadora. Heather finalmente rompió el silencio. No es lo que piensas, Cassie. Es exactamente como yo pienso, respondí, manteniendo la voz firme. Tarjetas de crédito abiertas a mi nombre, sin mi conocimiento ni consentimiento. Eso es robo de identidad y fraude con tarjetas de crédito. Es un delito. Oh, por favor, intervino Jeremy con un gesto de desdén. No seas tan dramática. Es familia ayudando a familia. Siempre hablas de ayudar de todas formas. La respuesta de mis padres fue lo que realmente me impactó. En lugar de expresar horror por lo que había hecho su hija menor, empezaron a poner excusas. Heather ha estado bajo mucha presión últimamente. Mamá me ofreció la mano por encima de la mesa. Me aparté antes de que pudiera tocarme. Solo intentaban recuperarse después del revés del negocio, añadió papá. Planeaban devolverlo todo antes de que te dieras cuenta. Los miré fijamente. Estas personas que me habían criado, que me habían enseñado a distinguir el bien del mal, que ahora justificaban el comportamiento delictivo porque era más fácil que responsabilizar a Heather. Algo fundamental cambió dentro de mí en ese momento. Así que sabías que pregunté mirando directamente a mis padres. Sabías que me había robado la identidad y no dijiste nada. Su silencio fue confirmación suficiente. Me volví hacia Heather, que finalmente me había mirado. Se levantó de su plato desafiante, reemplazando su vergüenza inicial. Me debías una, dijo alzando la voz. Tú, con tu trabajo perfecto y tu vida perfecta, siempre presumiendo de lo exitosa que eres. ¿Cuándo te he presumido?, pregunté genuinamente confundida. Llevo años ayudando económicamente a esta familia.
Eso es exactamente, explotó, golpeando la mesa con la mano tan fuerte que hizo sonar los platos. Te abalanzas con tu dinero, haciéndonos sentir como casos de caridad. Te crees mucho mejor que nosotras. Heather, eso no es justo, empezó mamá. Pero su protesta fue débil y poco convincente. No, déjala terminar, dije, con una extraña calma, invadiéndome mientras años de resentimiento brotaban de mi hermana. Heather se puso de pie, con la cara roja de ira. Todo estaba bien antes de que empezaras a presumir con tus ascensos y tu coche nuevo, y tu constante ayuda que nadie pidió. ¿Por qué no desapareces? Has arruinado nuestras vidas. Esperaba que mis padres intervinieran para señalar la irracionalidad de culparme por intentar ayudar, por trabajar duro, por hacer exactamente lo que me habían enseñado a hacer. En cambio, se quedaron en un silencio incómodo. Papá mirándose las manos. Mamá mirando con ansiedad a sus hijas. Entonces mamá pronunció palabras que lo cambiarían todo. Cassandra, tal vez. Heather tiene razón. Puede ser un poco abrumador con tu éxito. Le dificulta vivir a tu sombra. Y siempre eres tan rígido con las reglas y con hacer las cosas bien. La familia es más complicada que eso. Papá asintió. Podría ser más comprensivo con la situación de tu hermana. No todos tienen tus ventajas. ¿Ventajas? Repetí con incredulidad. ¿Qué ventajas? Todo lo que tengo lo he trabajado. Me quedé cerca de casa en lugar de ir a la universidad de mis sueños para ayudar a Heather. Te di miles de dólares, te compré un auto. Y ahora me culpan porque Heather cometió fraude. Siempre haces que todo suene tan blanco o negro. Heather espetó. Ese es tu problema. No puedes ver que a veces hay que romper las reglas cuando hay familia de por medio. Miré a estas personas que compartían mi ADN, pero de repente me sentí como una extraña. En sus ojos vi la verdad. Para ellos yo no era una hija o hermana que se había sacrificado y contribuido. Era un recurso para usar, un obstáculo para la felicidad de Heather y ahora un testigo incómodo de su compromiso moral. No discutí ni me defendí más. No tenía sentido. En ese momento de claridad reconocí que ninguna palabra podía salvar la desconexión fundamental entre nosotras. Simplemente me levanté, recogí la tarjeta de crédito, declaraciones y caminé hacia la puerta. ¿En serio te vas en medio de la cena?, me preguntó mamá. Su voz tenía el mismo tono de culpa que había usado durante mi infancia. Sí, respondí sin darme la vuelta. En serio me voy. El viaje a casa pasó como un rayo. Las lágrimas corrían silenciosamente por mi rostro, no sollozos dramáticos, sino el llanto silencioso del duelo. Estaba de luto por la familia que creía tener, por las personas que creía que eran mis padres y mi hermana. Sobre todo estaba de luto por la persona que había sido, la hermosa hija que había estructurado toda su vida en torno a las obligaciones y expectativas familiares. De vuelta en mi apartamento me moví con precisión metódica a pesar de mi confusión emocional. Primero llamé a las 3 compañías de tarjetas de crédito para denunciar el fraude y cerrar las cuentas. Les proporcioné información detallada y dejé claro que presentaría cargos si era necesario. Después congelé mi crédito para evitar que abrieran más cuentas. Finalmente contacté con un amigo abogado para que me aconsejara sobre cómo protegerme en el futuro. Las tareas prácticas me ocuparon mientras mi mente procesaba la magnitud de lo sucedido. Mi teléfono vibró repetidamente con mensajes y llamadas de mi familia, pero lo silencié sin leer ni responder. Cualquier justificación o acusación que quisieran compartir podía esperar. Necesitaba espacio para pensar con claridad. A la mañana siguiente llamé al trabajo para decir que estaba enfermo por primera vez en 3 años. Mi jefe, preocupado por la inusual solicitud, me aseguró que tenía muchos días libres acumulados y que podía tomar lo que necesitara. Pasé el día alternando entre periodos de intensa planificación y momentos de dolor abrumador. Al anochecer había tomado varias decisiones. Primero, suspendería inmediatamente toda la ayuda financiera a mi familia. Se cancelaron los pagos automáticos de la hipoteca y notifiqué el cambio al banco de mis padres. Segundo, buscaría terapia para entender cómo me había visto tan atrapada en esta dinámica disfuncional. Tercero, cortaría el contacto temporalmente para ver las cosas desde otra perspectiva. Les envié un solo mensaje de texto a mis padres. Necesito espacio para procesar lo que pasó. Por favor, no me contacten por un tiempo. Los contactaré cuando esté lista. Luego bloqueé sus números, junto con los de Heather y Jeremy. La acción me resultó liberadora y aterradora a la vez. Mi amiga Amanda vino esa noche trayendo comida reconfortante y un oído comprensivo. Mientras le contaba lo sucedido, su expresión pasó de la sorpresa a la indignación por mí.
Casi, lo que hicieron no solo está mal, es ilegal, enfatizó, pasándome otro pañuelo. Y la forma en que te lo dieron la vuelta es un clásico intento de manipulación psicológica. Creo que lo más difícil es darme cuenta de que esto no es nuevo, admití. Esta ha sido nuestra dinámica toda mi vida. Simplemente no lo veía con claridad hasta ahora. Porque los amas y querías creerlo mejor, respondió Amanda con dulzura. Eso no es un defecto de carácter, es ser humano. Los días siguientes establecieron una nueva rutina. Las mañanas empezaban escribiendo en un diario, volcando pensamientos y recuerdos que de repente aparecían bajo una luz diferente. Las tardes eran para trabajar, donde me sumergía en proyectos de programación con renovado enfoque. Las noches alternaban entre conversaciones con Amanda y otros amigos que había descuidado, mientras priorizaba a la familia e investigaba terapeutas especializados en trauma familiar. Una semana después de la confrontación, asistí a mi primera sesión de terapia con la doctora Marlene Foster, una mujer compasiva de unos 50 años, de mirada amable y trato directo. En su cómoda oficina, con su suave iluminación y la ausencia de relojes, desentrañaba la enmarañada historia de mis relaciones familiares. Parece que has sido el chivo expiatorio y al mismo tiempo el salvador de la familia durante la mayor parte de tu vida, comentó durante nuestra segunda sesión. Es un papel imposible de mantener. Nunca lo había visto así, admití. Solo creía que estaba haciendo lo que cualquier buena hija y hermana haría. El trabajo con la doctora Foster se convirtió en un ancla en el tormentoso mar de emociones que navegaba a diario. Con su guía comencé a reconocer patrones que antes me habían sido invisibles. Cómo las crisis de Heather siempre parecían coincidir con mis logros. Cómo mis padres reforzaron repentinamente la dinámica al esperar que yo solucionara los problemas sin exigirle nunca cuentas a Heather. Cómo había interiorizado la creencia de que mi valor estaba ligado a lo que podía aportar, en lugar de ¿a quién era yo? Pasaron 3 semanas sin tener contacto con mi familia. 3 semanas de intenso autodescubrimiento, dolorosas revelaciones y una sanación gradual. Eliminé a mis padres de mis listas de contactos de emergencia. Cambié mis contraseñas y preguntas de seguridad. Empecé a buscar condominios en una zona diferente. Manipulación. Nuevas amistades también florecieron durante este periodo, no solo con Amanda, quien me había apoyado durante la crisis, sino también con colegas que se convirtieron en compañeros de senderismo, miembros del club de lectura, que compartían mi pasión por las novelas de misterio y compañeros voluntarios que comprendían la alegría de ser mentor. Por primera vez forjé relaciones basadas en intereses y valores compartidos, en lugar de en la obligación o la proximidad. A medida que las semanas se convertían en meses, comencé a deshacerme de los últimos vestigios de mi antigua vida. El proceso fue a la vez doloroso y liberador. Cada recuerdo de la infancia requería una decisión. ¿Era algo que atesoraba por sí mismo o lo guardaba por obligación? Álbumes de fotos, boletines de calificaciones, obras de arte de la escuela primaria, todo fue sometido a este escrutinio. Algunos objetos eran fáciles de descartar, asociados solo con recuerdos o expectativas difíciles. Otros me trajeron sonrisas genuinas y calidez, ganándose su lugar en mi nueva vida. Los más desafiantes fueron aquellos que me llenaban de emociones, encontradas como el suéter tejido a mano que mi madre me había hecho para mi graduación de la universidad. Finalmente lo conservé, reconociendo que las relaciones complicadas aún pueden contener hilos de amor genuino. Planificar el viaje a Japón se convirtió en un símbolo de mi transformación. Cada noche investigaba un nuevo aspecto del viaje, desde alojamientos en Río hasta barrios escondidos de Tokio. Me uní a grupos de aprendizaje de idiomas para dominar frases y costumbres básicas. La anticipación de este sueño largamente postergado me sostuvo en momentos difíciles de duda. Un paso particularmente significativo tuvo que ver con mi habitación de la infancia en casa de mis padres. Había dejado allí numerosas posesiones. A lo largo de los años, cosas demasiado voluminosas para mi apartamento o demasiado ligadas a mi pasado como para exhibirlas, pero demasiado significativas como para desecharlas. Con el apoyo del Dr. Foster, contraté una empresa de mudanzas para que recogiera estos objetos mientras mi familia estaba fuera, dejando una nota cortés pero firme explicando la acción. Las cajas llegaron a mi apartamento al día siguiente. Revisar su contenido se convirtió en un ritual terapéutico. Decidir qué conservar, donar o desechar. Diarios del instituto, premios de concursos académicos, el desgastado oso de peluche que había presenciado mis lágrimas y triunfos de infancia. Cada objeto representaba un trozo de mi historia que ahora recuperaba a mi manera. A través de este proceso cristalizó gradualmente una comprensión.
La familia por la que tanto había sacrificado existía más en mi imaginación que en la realidad. Había sido fiel a una idea, a la esperanza de lo que podríamos ser en lugar de ver con claridad lo que éramos. Esta verdad dolió, pero también me liberó de expectativas imposibles, tanto de ellos como de mí misma. Al acercarse los 3 meses sin contacto, sentí una sensación de preparación inesperada, no necesariamente para la reconciliación, sino para lo que viniera después. Había construido una vida genuinamente mía, anclada en mis valores y decisiones, más que en las expectativas de los demás. Había creado límites y desarrollado la fuerza para mantenerlos. Pasara lo que pasara con mi familia, ya no me perdería en el proceso. La noche antes de que planeara desbloquear sus números, me paré en mi balcón a contemplar el horizonte de Boston, las luces de la ciudad reflejándose en el puerto. Sentí una profunda paz, agradecida por el doloroso despertar que finalmente me había llevado a un crecimiento genuino. Fuera lo que fuese que me deparara el mañana, estaba lista para afrontarlo como la persona en la que me había convertido, no como la persona que me habían enseñado a ser. La mañana llegó con un peso inesperado. Había dormido a ratos, con sueños llenos de confrontaciones y reconciliaciones. Sentada en la cama, con la mano en la mano, respiré hondo y desbloqueé los números familiares. En cuestión de segundos empezaron a aparecer notificaciones. 14 llamadas perdidas del día anterior. 5 de mamá, 4 de papá, 3 de Heather y 2 de Jeremy. Mi pulgar se cernía sobre el icono del buzón de voz, con la duda apoderándose de mí. La doctora Foster y yo habíamos hablado largo y tendido sobre este momento. Tenía un plan. Límites firmemente establecidos, respuestas practicadas. Aún así, mi corazón se aceleraba al presionar play y poner el altavoz. Los primeros mensajes fueron, como era previsible, acusatorios. La voz de mamá estaba tensa por la indignación. Cassandra, este silencio es completamente inapropiado. Tenemos que hablar del asunto de la tarjeta de crédito como adultos. Llámame de inmediato. Los papás siguieron un ejemplo similar. Tú, madre, está muy disgustada por tu comportamiento. Cualquier problema que tengas, aislarte de tu familia no es la solución. Todavía estamos esperando una disculpa por cómo te marchaste de la cena del domingo. El primer mensaje de Heather resumaba la típica manipulación. No puedo creer que estés haciendo tanto alboroto por nada. Sabes, habría pagado esas tarjetas eventualmente. Solo estás tratando de hacerme quedar mal otra vez. Yo escuché sin reaccionar, notando la total ausencia de responsabilidad o genuina preocupación por mis sentimientos. Sin embargo, los mensajes posteriores empezaron a cambiar de tono, al parecer, al registrar mi continuo silencio. Cassandra, soy mamá otras. ¿Ves? Empezamos a preocuparnos por ti. Al menos dinos que estás bien. El tercer mensaje de papá contenía un tono de ansiedad poco familiar. Casi, por favor, llámanos. El banco nos contactó por el pago de la hipoteca. Necesitamos hablar. Para los últimos mensajes de ayer, la desesperación había reemplazado por completo a la indignación. Cassandra, los bancos embargando la casa. La voz de mamá se quebró por las lágrimas. No sabemos qué hacer. Por favor, llámanos. Lo sentimos todo. Te necesitamos. Me quedé en silencio después de que terminara el último mensaje, procesando la manipulación emocional enredada con lo que parecía una verdadera crisis. La antigua yo habría respondido de inmediato, apresurándose a resolver el problema, aceptando la disculpa a medias a cambio de la comodidad de sentirse necesaria. La nueva yo reconoció la complejidad de la situación y mis propios sentimientos, encontrados. En lugar de llamar a mi familia, llamé a la doctora Foster. Después de explicarle la situación, le pedí su perspectiva. ¿Qué quieres hacer, Cassandra?, preguntó devolviéndome la pregunta. No qué te sientes obligada a hacer, sino qué es lo que realmente quieres. Lo pensé detenidamente antes de responder. No quiero que pierdan su casa. A pesar de todo, me importa su bienestar, pero tampoco quiero volver a caer en los mismos patrones. Necesito responsabilidad no solo porque ellos necesiten algo de mí. De nuevo, eso parece un límite bien pensado, afirmó. Quizás deberías considerar qué acciones concretas te demostrarían esa responsabilidad. Después de nuestra llamada, contacté con un asesor financiero al que había consultado sobre mis propias inversiones. Le expliqué la situación a grandes rasgos y le pregunté si estaría dispuesto a participar en una reunión familiar como tercero neutral. Aceptó y sugirió que nos reuniéramos en su oficina en lugar de en mi apartamento o en casa de mis padres. Consideré importante mantener la neutralidad para esta conversación. Solo entonces les escribí a mis padres.
Recibí sus mensajes. Estoy dispuesto a reunirme mañana a las 14:00 en Westbrook Financial Advisors para hablar sobre la situación. La dirección es 447 Boylston Street. Por favor, vengan preparados para tener una conversación honesta sobre todo lo sucedido. La respuesta fue inmediata. Allí estaremos. Gracias, Cassie. Pasé la noche preparándome, no solo financieramente, sino también emocionalmente. Revisé los límites que había establecido con el Dr. Foster. Ensayé respuestas ante posibles manipulaciones. Me recordé a mí misma que ayudar no significaba renunciar a mi recién descubierta fuerza. Cuando llegué a la oficina del asesor financiero, mi familia ya estaba esperando en la recepción. Mamá parecía más pequeña. La confiada dueña de la panadería se veía empequeñecida por la preocupación. Papá se hundía en una postura de derrota que rara vez había visto. Heather se sentó ligeramente aparte, examinándose la manicura con estudiada indiferencia, mientras Jeremy revisaba su teléfono a su lado. El señor Westbrook nos recibió en una cómoda sala de conferencias, se presentó y explicó su papel para facilitar nuestra conversación. Le había pedido que comenzara revisando la situación financiera actual objetivamente, lo cual hizo con claridad profesional. La hipoteca estaba efectivamente en preejecución. Los pagos del préstamo comercial llevaban 3 meses sin pagarse. La deuda de tarjetas de crédito, además de las cuentas fraudulentas a mi nombre, se había acumulado a niveles alarmantes. Las cuentas de jubilación de mis padres se habían agotado debido a retiros anticipados, lo que les había generado multas considerables. Al ver el sombrío panorama financiero, observé las reacciones de mi familia. Mamá se secó las lágrimas, en silencio. Papá miraba fijamente la mesa, asintiendo ocasionalmente para confirmar detalles particularmente difíciles. La indiferencia de Heather dio paso gradualmente a la consternación a medida que la gravedad de la situación se hacía evidente. Solo Jeremy parecía impasible, con la mirada fija ocasionalmente en la puerta, como si calculara una vía de escape. Cuando el señor Westbrook terminó su evaluación, se volvió hacia mí. Cassandra me ha pedido que describa algunas posibles vías a seguir, pero primero le gustaría abordar algunos asuntos personales con usted. Todas las miradas se volvieron hacia mí. El discurso que había preparado de repente me pareció inadecuado para la magnitud del momento. En cambio, hablé con el corazón. Antes de hablar de cualquier ayuda financiera, necesito abordar lo sucedido. Heather robó mi identidad y cometió fraude. Todos ustedes lo sabían y no solo no me lo dijeron, sino que me culparon cuando lo descubrí. Eso rompió algo fundamental entre nosotros. Mamá empezó a interrumpir, pero levanté la mano y continué con firmeza. He pasado estos últimos meses reconstruyendo mi vida y comprendiendo mi propio valor más allá de lo que puedo aportar a esta familia. Estoy dispuesto a ayudar con la crisis financiera inmediata, pero solo con condiciones que nos protejan a todos de ahora en adelante. Papá se aclaró la garganta. ¿Qué tipo de condiciones? Primero, ayudaré con la hipoteca para evitar la ejecución hipotecaria, pero los pagos irán directamente al banco, no a través de ti. Segundo, ayudaré con el préstamo comercial con la condición de que Heather y Jeremy tomen clases de responsabilidad financiera y establezcan un plan de pagos conmigo, aunque sean pequeñas cantidades mensuales. La postura de Heather se endureció. ¿Entonces sigues intentando controlarlo todo? No, respondí con calma. Estoy estableciendo límites que respetan tanto mi contribución como tu capacidad de acción. Ofrezco ayuda que no fomenta patrones dañinos. Tercero, continué. Todos asistimos a terapia familiar juntos durante al menos 6 sesiones. No me interesa la culpa ni el castigo, pero necesito que reconozcan lo sucedido y se comprometan a tener relaciones más saludables en el futuro. El silencio que siguió se sintió interminable. Observé cómo las emociones se reflejaban en sus rostros, la resistencia, el cálculo y finalmente un reconocimiento reticente de la realidad. Mamá habló primero. No merecemos tu ayuda después de lo sucedido, pero te agradecemos que la ofrezcas de todos modos. Fue el primer reconocimiento genuino que me había ofrecido y una opresión en mi pecho se aflojó un poco. El señor Westbrook nos guió a través de los detalles prácticos, los horarios de pago, la clase, la inscripción y las recomendaciones de los terapeutas. Las contribuciones de Jeremy a la conversación fueron mínimas. Su incomodidad con la responsabilidad era evidente en cada mirada fugaz y encogimiento de hombros evasivo. Me preguntaba si su relación con Heather sobreviviría al nuevo paradigma, pero reconocí que no era mi responsabilidad gestionarla. Al concluir la reunión, un momento incómodo se cernió entre nosotros.
La habitual despedida familiar de abrazos y besos me pareció inapropiada dado todo lo sucedido. En cambio, le ofrecí una pequeña sonrisa y un simple «me pondré en contacto contigo sobre las citas de terapia». Fuera del edificio, Heather me alcanzó en el aparcamiento. Mucho. Esperaba recriminaciones o manipulación, pero en cambio me preguntó en voz baja, ¿por qué sigues ayudándonos después de todo? Consideré la pregunta con cuidado porque dejarte sufrir no sanará lo que está roto, pero permitir un comportamiento destructivo tampoco ayudará. Estoy tratando de encontrar un punto medio. Ella asintió con un destello de respeto en sus ojos antes de darse la vuelta. La primera sesión de terapia familiar, una semana después, fue tan difícil como había anticipado. La doctora Lydia Morgan, especialista en sistemas familiares, creó un espacio seguro pero desafiante para que comenzáramos el arduo trabajo de desenredar décadas de patrones disfuncionales. Mamá lloró durante gran parte de la sesión. Papá habló de sus sentimientos, con más honestidad de la que jamás había escuchado. Heather alternaba entre una actitud defensiva y destellos de genuino remordimiento. Jeremy dejó de asistir después de la segunda sesión y poco después Heather anunció que habían roto. Le ofrecí apoyo sin traspasando, conscientes de nuestros nuevos límites. El progreso llegó en pequeños momentos en lugar de avances dramáticos. Mamá llamó para preguntarme cómo estaba sin hacer una solicitud de inmediato. Papá expresó orgullo por mi reciente ascenso sin compararlo con Heather. Heather misma hizo el tercer pago mensual a tiempo. Una cantidad pequeña pero simbólicamente significativa. 6 meses después de la confrontación, celebramos el cumpleaños de mamá en un restaurante en lugar de en la casa familiar. La conversación fluyó con más facilidad de lo que esperaba, interrumpida por risas genuinas y solo ocasionales silencios incómodos. Cuando Heather levantó su copa para brindar, sus palabras me sorprendieron. A Cassie le dijo, mirándome directamente a los ojos, nos enseñó que el amor verdadero a veces significa decir no, y que ayudar no siempre es lo mismo que arreglar. El camino hacia la sanación de nuestra familia continúa. Algunos días traen frustración y recaídas en viejos patrones. Otros días ofrecen esperanza de que estamos creando algo más saludable que lo anterior. Mantengo mis límites con vigilancia, reconociendo que nos protegen no solo a mí, sino a todos, del daño de la facilitación y la codependencia. Mi vida continúa expandiéndose más allá de las obligaciones familiares. Los talleres de programación se han convertido en una parte central de mi identidad. Mi viaje a Japón cumplió todas mis expectativas y planificar la próxima aventura y safari africano me brinda una alegría similar. Las nuevas amistades se profundizan, surgen posibilidades románticas y el crecimiento profesional continúa. Lo más importante es que he aprendido que responder al llamado, tanto literal como figurado, de la familia no significa abandonarme en el proceso. La verdadera conexión requiere límites tanto como apertura, responsabilidad, perdón e interdependencia, en lugar de codependencia. ¿Alguna vez has tenido que establecer límites difíciles con tus seres queridos? A veces lo más difícil de cuidar a los demás es aprender a cuidarte a ti mismo primero. Me encantaría leer tus experiencias en los comentarios. Si esta historia te ha resonado, dale a me gusta y suscríbete para escuchar más experiencias de sanación y crecimiento. Y recuerda, compartir estas historias ayuda a otros que podrían estar luchando con desafíos similares. Gracias por ser parte de esta conversación y te deseo fortaleza en tus propios límites y sanación en tus relaciones.